buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la honorable presencia de la honorable magistrada Ana Evelyn Luciano. ¿Tú eres magistrada de la jurisdicción inmobiliaria? Sí. Oye, qué complicada. Muchas veces nosotros como ciudadanos, pero también como abogados percibimos qué es la jurisdicción. Y comienzo con ese introito, porque tengo la impresión de que la jurisdicción inmobiliaria dominicana, por su génesis, se ha convertido muchas veces como en una fuente de confusiones. ¿Qué es lo que pasa? Porque confluye el sistema Torres, confluye el Código Civil, confluye la ley de registro inmobiliario. ¿Qué es lo que está pasando? Básicamente, permíteme antes de entrar en detalle dar un saludo al público televidente y a la vez agradecerte que me hayas invitado a tu tan escuchado programa. Ciertamente que la jurisdicción inmobiliaria, dada la característica del derecho de propiedad multidimensional y multidisciplinario, genera ese tipo de confusiones en todas las épocas. Claro. Históricamente es el derecho más difícil de darle certeza tanto en lo que se refiere al objeto, a la causa y a lo que es el título. A esta situación, intentando poner remedio, se crean los sistemas registrales para publicitar ese derecho de propiedad y evitar los inconvenientes que te señalo. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido en el caso de la República Dominicana? Como resultado de las desavenencias, de los inconvenientes que había en la época, y de la situación de guerra, la situación existente en Cuba, en los Estados Unidos, tenían problemas tales que sus inversionistas, que su producción en su carrera estaba cuestionada. O sea, tenían la incertidumbre de ello. A raíz de esto, para proteger las inversiones de sus nacionales en el país, traen el sistema Torrens. Es cierto. O sea, un sistema de registro. Ahora bien, ellos se inspiraron en ese sistema Torrens, cuya aplicación estaban haciendo ellos en Cuba y en Filipinas. Pero más bien, también se inspiraron en las tierras deslindadas de Santiago, como bien ha referido Pedro Francisco Bono y el propio Juan Bosch. Santiago es el precursor de una infraestructura sobre la tierra y su registro. Siempre han sido organizados por la incongruencia del cultivo del tabaco con la crianza de ganado. De ahí que hay que guardarle esa condición a Santiago, que siempre se ha mantenido en lo que es tierras organizadas. Incluso tenemos lo que es un plan estratégico de la ciudad de Santiago. Y así otras ciudades que también se han unido y tienen sus propios planes estratégicos. Ahora bien, en lo que se refiere al tema de tantas ramas que interviene el derecho ambiental, interviene el derecho agrario, interviene el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque el territorio que implica, sin territorio no hay soberanía. Claro. Entonces, tenemos el derecho constitucional que controla el poder. La otra cara de la moneda, que es el derecho administrativo, que pone en orden ese poder. No se ha asimilado todavía en esta época en el país que existe el derecho público en la propiedad de las tierras, en la tenencia de la tierra, y que existe la propiedad privada. La propiedad privada, en la propiedad privada los garantes
son los tribunales de tierra, son los tribunales del país, porque también los tribunales de la jurisdicción civil conocen en materia inmobiliaria. Claro. Ahora bien, en lo que se refiere al derecho administrativo, la administración pública, a través de sus instituciones intergubernamentales, tienen facultad también para que se registre derecho. Es más, te diría, tienen la misma calidad que los notarios. Porque ante una certificación del Instituto Agrario de que el Estado le ha donado a tal o cual parcelero, el registrador, si es regular, debe inscribirla, igual que cuando viene de un notario. No, sin lugar a duda. Ahora, yo no sé, pero muchas veces se perciben ciertas confusiones. Por ejemplo, la naturaleza del proceso inmobiliario. ¿Es administrativo? ¿Es civil? ¿Cuál es la naturaleza de esa jurisdicción? Mira, la naturaleza, dentro de lo que es la propiedad privada, es civil. Civil sin lugar a dudas. En lo que es las tierras públicas, lo que es el territorio, el ordenamiento del territorio, la zonificación, ya es de orden público y corresponde al derecho administrativo. También lo establece la Constitución, o sea que permea todo. Claro. Pero hay una situación que siempre se ha confundido en este país, y es lo que son los sistemas registrales con lo que son los sistemas jurídicos. El sistema jurídico que utilizamos en nuestro país depende del derecho francés, nuestra codificación francesa. Claro. Ahora bien, ¿qué pasa con los sistemas registrales? El sistema registrales que traen los norteamericanos es el Torrens, pero la base de ese sistema Torrens proviene del sistema del Common Law. Entonces, esos sistemas registrales son sistemas o que se rigen mediante procedimientos también registrales, es decir, una sucesión de actos tendiente a registrar la propiedad. ¿Qué ocurre? Aquí se ha confundido lo que es el sistema jurídico con lo que es el sistema registral. Entonces, los sistemas registrales sí son erga omnes, y esos procedimientos que es tendiente a ese registro, está el saneamiento, Claro. está la subdivisión, está el deslinde y está la refundición, siempre y cuando no haya litigio. ¿Por qué? Porque son procesos especiales que no son interpartes, no son procesos judiciales. Ahora bien, cuando hay litigio, se convierten en procesos judiciales que deben regirse por lo que es el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil, y la Ley 10805 suple. ¿Por qué? Porque se ha olvidado lo que son la jerarquía de las normas. La Constitución no solo divide los poderes del Estado, también establece la jerarquía de las normas. Entre más general es una norma, más jerarquía tiene, conforme siempre ha dicho Friedrich Hayek. Si tú te vas a Hans Kelsen, tú te vas a Jeremy Bentham, o sea, cuando se habla de normas se le da jerarquía. Si tú te vas a España, a Perú, a los distintos países que tienen su sistema jurídico español, la ley hipotecaria española es supletoria del derecho común. Esto es que en nuestro caso en el país, contrario a lo que es o lo que debe ser, se ha pretendido tener una ley de registro inmobiliario por encima del derecho común. Los procesos registrales están sustentados en normas administrativas, pero regulados por el derecho civil. Vienen a suplir, a formar parte del ordenamiento jurídico, para formar parte de él de una forma racional, siendo parte de él de manera supletoria y no en lugar del Código Civil. Ahora, aquí se presenta el primer problema.
que es el de la prescripción. Porque si es así, y yo estoy de acuerdo con el planteamiento que tú haces, la propiedad es imprescriptible. Sin embargo, el Código Civil y la Constitución establecen una prescripción. Así es. Entonces hay un dilema aquí. ¿Quién prevalece? ¿La Constitución? Es cierto que hay un problema, pero ¿qué pasa? También deben tomarse y entenderse todo en su justa dimensión. Claro, claro. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República dice que garantiza el gozo y el disfrute de la propiedad. Ahora, condiciona el derecho de propiedad por una función social, lo que genera no solo derechos, también deberes, que ahí es que está la confusión y el problema. ¿Cuál es el deber? Mantener esa propiedad productiva, que beneficie a la sociedad. Nunca el interés particular privado va a estar por encima de la sociedad. No es verdad que unas tierras ricas para la cosecha del arroz, el plátano, por más que quiera el gobierno proteger el derecho de propiedad, ante esta crisis mundial de alimentos, ante esa crisis económica de aún de las grandes potencias, el Estado no puede ser indiferente. Ahora, debe expropiar. Usted no está utilizando esa propiedad con los fines que corresponde. O usted tiene tal plazo para cumplir con eso, o si no lo hace, mire, ese es su precio, tenga la expropiación justa. Porque no es el hecho de que prescribió y ya, no. Debe regularse incluso las prescripciones, porque también tenemos el caso de Indotel. En el artículo 12 de la Ley de Telecomunicaciones se refiere que en los casos de servidumbres, de pasos, de cableado, si tú no ejerces esa acción, si tú pretendes que te sientes o estás afectada, si tú no ejerces esa acción en el año, prescribe. Y es tu propiedad privada. O sea, ahí está la condición de la propiedad a una función social. Ahora, magistrada, yo estoy totalmente de acuerdo con ese razonamiento. Ahora, también yo tengo que ver en todo esto porque hay un componente económico. Esa es una realidad. Y también tenemos que tener en cuenta lo que han sido las prácticas, cómo degeneran algunas expropiaciones en verdaderos actos de corrupción. Eso lo estoy diciendo yo, no usted. Yo no la quiero meter en ese lío, ni tampoco en ese terreno, pero esa es una realidad. Las reformas agrarias que hemos tenido aquí terminaron fracasando, los niveles de producción se cayeron y las personas que fueron beneficiadas por esas asignaciones terminaron vendiendo los terrenos y viniendo a la capital. ¿Cómo usted ve también esa parte? Porque la verdad es que podrá venir que real y efectivamente una reforma agraria no se limita tampoco a la asignación de determinados predios, tiene que ver una política de financiamiento, en fin, todo eso es verdad. Pero cuando hablamos de la reforma agraria, hablamos también de que quienes resultan beneficiados por la asignación de determinados inmuebles, estos caen bajo la denominación de un bien de familia, que no se pueden vender, que son intransferibles. Bueno, y vimos lo que pasó. ¿Cómo usted también evalúa esa situación, que no deja de ser también otro problema porque le quita autoridad al propio Estado, que habiendo, sobre la base de esa visión o función social de la propiedad, habiendo podido haber hecho una obra, lo que real y efectivamente fue que llevó aún más a la miseria a quienes resultaron ser beneficiados. Se convirtieron en activos económicos, no en bienes de producción. Esa es la realidad.
hay una frustración muy grande No, eso con es lo que increíble. fueron las reformas agrarias en el país. Pero ese es uno de los temas nodales. ¿Por qué? Porque ahí se percibe que los grandes conflictos en las tierras, en nuestro país, no es como se dice que son los terrenos comuneros, no. No, hombre, de por Dios. Ha sido la fragilidad de parte del Estado Claro, dominicano claro. en tomar las políticas propietarias adecuadas. Y toda política propietaria debe estar amparada en una investigación para que su formulación sean viables y aplicables. Entonces, en los casos de reforma agraria, no intervino una investigación clara y precisa que permitiera al Estado dominicano captar la realidad, o por lo menos algo parecido a la realidad. Realmente, con la reforma agraria del 1972 específicamente, se desarticuló la clase campesina. Esos grandes cinturones de miseria que se ven en las grandes ciudades y ríos comienzan a formarse a partir de esa desarticulación de la clase campesina. ¿Por qué? Porque el que tenía un predio que le era rentable con 100 tareas, le quitaban, le dejan 50 en un caso hipotético, pero esas 50 tareas ya no le eran rentables para poder contratar los jornaleros. Entonces, ¿qué pasó? Esos jornaleros, esos echadías, son los casi siempre denominamos motoconchistas. Son los que están en esos barrios marginales casi siempre. ¿Por qué? Porque no le quedó otra cosa que hacer. ¿Qué había que hacer en los campos? Si nadie le estaba pagando ni siquiera un día. Entonces, además de eso, utilizar como mecanismo a la reforma agraria, aplicándola en tierra que no tenían vocaciones agrarias. Claro, el caso de Bahía de las Águilas, por ejemplo, eso lo digo yo también, no lo dice usted. Pero históricamente el caso de Bahía de las Águilas no comienza ahí. No. Si nos vamos a la historia dominicana, en los 1700 a finales, Álvarez Barba iba a ser un complejo turístico en esa bahía de Ocoa. Y la Real Audiencia Española lo prohibió. Dijo que no, que eso es una área de reserva. O sea, que no es desde hoy que se sabe que eso es una área de reserva protegida y que tiene vinculaciones especiales. No, la verdad es que las estructuras de mafias que operan desde el Estado y las sinvergüenzadas que muchas veces se implementan desde ahí, la verdad es que yo creo que ya llegó la hora de que los dominicanos nos juntemos y llevemos esto al centro de la reflexión, porque no es posible tú desarrollar una nación con los niveles de impunidad, honestamente hablando, y eso lo digo yo, con que muchas veces se opera no solamente desde el Estado, sino también hasta desde la propia sociedad. O sea, es una verdadera vergüenza lo que uno muchas veces ve que se comete, que se difunde y que se hace. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Magistrada, cuando usted explicaba los diferentes sistemas, en fin, y la situación que se da en la República Dominicana, muchas veces cómo se confunden uno con otro, se me ocurre pensar, primero,
en la seguridad jurídica y segundo en el debido proceso. Se cumple en la jurisdicción inmobiliaria desde el punto de vista del diseño institucional de los procesos, se cumple con un debido proceso de ley. Pues la verdad es que yo estoy como medio confundido y como que comienzo a ponerme nervioso desde que comencé a hacer el programa con usted. Yo como que creo que no. Bueno, real y efectivamente no cumple con el diseño que establece la Constitución de la República claro para que el no, debido por Dios. proceso, tampoco las convenciones internacionales Claro que de que no. somos signatarios. ¿Por qué? Porque en primer término se inicia la instancia por parte del demandante casi siempre sin las pruebas. Ay, Virgen de la Altagracia. Por lo general, tampoco la parte demandante dice con claridad y precisión qué interés de su representado ha sido afectado o violentado. Peor aún, la parte demandada, como no le han aportado pruebas y como no dice en la instancia qué interés él ha violado, no puede defenderse. Pero a todo esto se fija la audiencia. Entonces, el juez que no le ha aportado la parte demandante la suficiente prueba, ni le ha dicho claro cuáles son los intereses que se le ha violentado, tampoco tiene la defensa de la parte demandante demandada por las razones dadas. Entonces, ese juez va a una primera audiencia a nada. No puede ni siquiera hacer los filtros de las pruebas, no puede determinar si realmente ese caso amerita ir a juicio. Porque incluso hay casos en los cuales es cuestión de rectificación de áreas, que bastando un perito y decir cuánto metro toca tal o cual, se solucionaría el problema. La cuestión es que no hay una exigencia en esa ley de un ajuste a las normas que establece el debido proceso. Esa es nuestra realidad en la mayoría de las litis sobre derechos registrados. Perdemos más tiempo tratando en descifrar qué quisieron decir, qué se le ha violentado, que en el fallo mismo. Increíble, ¿eh? Increíble. Ahora, yo creo que hay un diagnóstico. El propio presidente de la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado con relación a la situación de la jurisdicción, por la razón que sea, ya sea por un diseño infuncional, por un mal diseño institucional de la jurisdicción. ¿Cuáles serían las reformas que habría que hacer para que real y efectivamente la jurisdicción inmobiliaria fuera más activa, más efectiva, que pueda contribuir más al Estado de Derecho, que podamos corregir ese debido proceso que muchas veces se ve difuso en esa jurisdicción? Bueno, lo primero sería ordenar. Primero, ordenar el territorio. Segundo, que realmente nosotros tener o estar provisto de un catastro, de una valoración de lo que es el inmueble. Por otro lado, debe haber un ajuste a lo que es la ley con la realidad del derecho vivo. ¿Por qué? El artículo 90 de la ley 10805 Ahí lo dijo. nos dice que los efectos del registro son constitutivos y convalidantes. Nos hemos conformado con lo que se ha dicho en el país, pero ni siquiera hemos buscado en los orígenes, los fundamentos de esa convalidación, de ese constitutivo en las raíces de esas figuras jurídicas foráneas que hemos adoptado. ¿Qué significa constitutivo? Que ese registro, el derecho nace ahí, como ocurre en Alemania y como ocurre en Australia. No hay que ir a otro lado. Es el registrador con facultades amplias que tiene esa capacidad, esa facultad de atribuir el derecho de propiedad.
pero en el caso nuestro no. ¿Por qué? Porque aquí se ha condicionado a un proceso eminentemente judicial, que perfectamente puede ser un proceso registral administrativo que agilice la formalidad de las tierras. Claro. Entonces, si se produce ese proceso registral como tal, cuando no hay contradicción, se resultaría diferente a cuando hay interpartes. Si hay contradicción, pues que se lleve el procedimiento judicial ordinario. Pero si no, debe solucionarse el problema mediante los procedimientos registrales que están sustentados en normas administrativas, pero regulados por el derecho civil. Y eso agilizaría, haría la movilización del suelo, que es lo que se está procurando. O sea, parece mentira. Nosotros teniendo un derecho registral, un sistema registral desde 1920, y el 70% aproximado de las tierras del país están registradas, sin registrar. Solo hay un por ciento mínimo que está movilizándose. Entonces, tenemos que ser realistas. Pero el principal activo de un Estado son sus tierras. ¿Y cómo la cosa? Son sus tierras. Además, toda reforma a la ley que maneja el derecho de propiedad debe seguir el modelo económico. Claro. No puede ir el modelo económico por un lado y las reformas legales que se realizan en la propiedad. ¿Por qué? Porque es que el derecho de la propiedad inmobiliaria es la base del crédito. Es la base del crédito, es para todo. Incluso esta es la jurisdicción que más aporta al fisco y la más cara. Realmente se le está cumpliendo, se le está dando el acceso que debe darse. Y la autonomía de la voluntad, en el caso de los testamentos, que se penaliza con un impuesto mucho más alto que las transferencias ordinarias, normales. Eso es increíble, por Dios. Eso es increíble. Ahora, yo quiero seguir con el debido proceso. En todo proceso hay lo que se denominan los plazos. ¿Cómo tú evalúas los plazos en la jurisdicción inmobiliaria? Los plazos no son sinceros, no se corresponden. ¿Por qué? Por eso te hago la pregunta. Porque si usted le dice, usted no le exige Oye, al demandante que aporte la prueba, ¿por qué usted le va a dar 15 días al juez para fijar una audiencia de qué? Si el juez no ha tenido oportunidad de ponderar el caso, ni realizar, como te diría, los filtros de las pruebas, ver la viabilidad. ¿Por qué? Porque ese inmueble que se eleve esa litis sobre derechos registrados está afectado con una anotación preventiva. Y hay casos en que inician la litis, lo dejan ahí, pero es 3 años que ese inmueble va a estar inmovilizado. En el peor de los casos, que no lo movilicen. Entonces, eso no puede ser así. El juez, o sea, debe exigírsele pruebas. Porque cuando usted va al consulado, si a usted le falta un papel, ¿qué le dicen? Claro, no se puede tramitar. Claro. Entonces, ¿por qué condenar a los jueces a que si no se ha cumplido con la documentación correcta, y no a los jueces, no, a esa persona, a ese propietario que se demanda, tú le estás afectando ese derecho, inmovilizándolo por 3 años, sin ni siquiera tú tener una idea de que realmente esa demanda es válida o es temeraria? Entonces, ¿qué garantía estamos hablando? Magistrada, cuando uno, la verdad es que esto es muy complicado, honestamente hablando se lo digo, muy complicado, sobre todo por lo delicado que es el tema de la propiedad. Si hay 3 cosas por las cuales una persona es capaz de dar su vida, una de ellas tiene que ver con el patrimonio, la otra con la libertad y la otra con su dignidad. Pero por el patrimonio, cualquiera, como se dice, se mata con otro. Y la verdad es que muchas veces uno se encuentra con la siguiente situación.
vemos con personas que tienen el derecho de la propiedad, pero no tienen la posesión. Tenemos personas también que tienen la posesión, pero no tienen el derecho. Pero tenemos personas que no tienen ni una cosa ni la otra, pero son los denominados invasores. ¿Cómo uno poder? Porque la verdad que no es fácil. Por ejemplo, entre el que tiene la posesión y frente al que es un invasor, ¿dónde el invasor con el que tiene la posesión confluye y dónde se separan? Bueno, realmente porque aquí se ven muchas cosas aquí también. Aquí se ven muchas cosas. Oye, esto no tiene madre. Honestamente hablando se lo digo. Aquí hay asociaciones. No, pero de gente que se dedica a eso, a invadir terreno, claro. Entonces son... Y eso no lo dices tú, compadrino, desde el Estado, que protegen esas sinvergüenzadas. Esas son las situaciones que hay que evitar. Y para esto, por ejemplo, en el caso de que sea una posesión de buena fe. De buena fe. Existe la prescripción, que esa es la verdadera seguridad jurídica. La verdadera seguridad jurídica del derecho francés radica en la prescripción. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo que está desnaturalizada que aquí. Está desnaturalizada en materia aquí, inmobiliaria. En materia inmobiliaria está desnaturalizada. ¿Por qué? Porque se ha puesto en uno de los principios registrales la imprescriptibilidad. Esa imprescriptibilidad. Pero eso no lo establece la Constitución, no lo establece el Código Civil. Ni lo establece la Constitución ni el Código Civil. Y donde se establece es como uno de los principios del derecho registral. Y en los principios que establece el derecho registral y aprobado en Antigua Guatemala y de los cuales somos firmantes, no figura ni en ningún sistema registral ese principio. Ahora bien, ¿qué ocurre y qué se ha confundido? Como el sistema Torrens es propio del sistema jurídico del Common Law, el sistema del Common Law no hay prescripción. Es que no lo hay allá. Ahora, en el sistema jurídico base nuestro francés, sí la hay. Sí la hay. Entonces, no hay que poner, o sea, hay que saber que esos sistemas registrales están creados para publicitar ese derecho de propiedad. O sea, no es que es el derecho de propiedad. El certificado de título es una prueba del derecho, pero no es el derecho en sí. Realmente quienes registran, quienes ordenan el registro de la propiedad en este país, casi siempre el primer registro, son los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria, son jueces. Los registradores ejecutan la orden de registro de los jueces, la orden que emana de los notarios y la orden que puede emanar de las instituciones intergubernamentales, pero per se, mutuo propio, no pueden ordenar registro, que eso es lo que se llama el principio de rogación. Si no es propuesto, ellos no pueden ordenar un registro per se. ¿Cuáles demás principios o en cuáles demás principios se sustenta el sistema registral? Me explico, hemos hablado de lo que tiene que ver con la prescripción y hemos hablado de otros principios, pero ¿cuáles otros principios tú entiendes que deben de ser tomados en cuenta? Sé que existe el de la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. No, el de la publicidad, la misma especialidad es uno de los supuestos del principio de calificación. El principio de calificación tiene 3 supuestos, que es la imparcialidad, claro, que es la especialidad, y también tenemos lo que es el principio de la prioridad, de la publicidad y el sistema Torrens. Lo que lo caracteriza y lo diferencia de los demás sistemas registrales es el principio de invulnerabilidad, y aún ese principio de invulnerabilidad tiene sus excepciones, porque es que los registros es para trabajar asuntos de forma, no de sustancia. Aún en Alemania, que es el sistema más rígido y que ha dado más crédito,
también tiene sus excepciones. No existe seguridad total, existe menos riesgos. ¿Y cómo se adapta, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el proceso de titulación en la práctica, cuando muchas veces vemos que faltan inventarios, todo lo que tiene que ver con que la jurisdicción inmobiliaria está desbordada, si se quiere? ¿Cómo se adapta esto en la práctica? Bueno, realmente... Digo, ser juez de esa jurisdicción, la verdad es que yo entiendo que tú, aparte de manejar bien el razonamiento jurídico, tú tienes que ser experta hasta en física cuántica, ¿verdad? Es la rama más completa y más diversa. Es multidisciplinaria. Tú tienes que dominar derecho agrario, claro. Tú tienes que saber de economía, de política, porque tú Por tienes el componente también que social, el claro, componente social, claro, totalmente. Y político también. Y político. Ahora, no político partidaristo, no, sino políticas político, propietarias. Claro. Realmente es un área muy diversa. Incluso en los principios, cuando se crearon aquí tribunales registrales, que no eran tribunales de justicia, prácticamente hasta el 1942, los jueces de los tribunales registrales ganaban más que hasta el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Si no, váyanse a Wenceslao Vega, váyanse a la historia dominicana. Claro. Incluso los primeros jueces de tierra fueron 2 extranjeros y un dominicano que fue Manuel de la Concha, Manuel Jesús Troncoso de la Concha. Fue el primer juez dominicano. Incluso fue quien aprobó, fue el presidente del Senado durante la aprobación de la ley de 1947. Ahora, esa ley de 1947 que tuvo una redacción impecable, pero la debilidad más fuerte fue que ahí se notan las manos omnisciosas del tirano, que dejó solo de orden público el saneamiento. Sí, así es. Cuando realmente el deslinde y la subdivisión son procesos de orden público. Y la gran congestión que tenemos de deslinde de repente es que se ha querido recuperar ese tiempo perdido sin preparar los tribunales a esos fines, con los procedimientos registrales adecuados. No puede el deslinde y la subdivisión, si no hay conflicto, judicializarse. Eso va a traer al traste que va a haber más movilidad, más tierra en la formalidad. Entonces, hay que reformar en puntos estratégicos, puntos nodales. Debe investigarse, debe estudiarse lo que son los procedimientos registrales, qué es el derecho registral, porque esa es la clave para hacer más aplicable las normas establecidas por el Código Civil a favor y en beneficio de la propiedad inmobiliaria. Ahora, cuando tú hablas, por ejemplo, de una jurisdicción, y vemos que la jurisdicción inmobiliaria ya está en la Constitución del 2010, o sea, aparece como con más esplendor que como había aparecido en otras constituciones. Cuando tú hablas de una jurisdicción, tú tampoco te limitas al contenido de una norma. No. También existen los modelos de gestión. Claro. Hay una realidad, y es que todos reconocemos que hay algunos inconvenientes en la jurisdicción. Desde los jueces hasta la cúpula del Poder Judicial, la clase política, vemos que se están diseñando, y de eso podemos hablar, los programas de titulación masiva. Que quiera Dios que eso no se prostituya, porque en medio de todas estas confusiones, cualquier cosa puede pasar. Pero los modelos de gestión, ¿hay un modelo de gestión uniforme o cada distrito tiene su forma de ver la jurisdicción? Te diría que no hay, un modelo no de se ha gestión acentuado único lo que es la institucionalidad.
¿Por qué? Porque es que esos modelos de gestión no deben obedecer a hombres, Claro deben que no. obedecer a la institución. Claro, un diseño. Y es el hecho de que tú no le debes ser leal a la persona, debes ser leal a los principios, aún Claro, en la vida, en tu vida personal. Claro, claro. Más aún a esos principios en que se sustentan los ordenamientos jurídicos. Entonces, hay que tener en cuenta, sí, que aquí no se ha fomentado lo que es la verdadera autonomía del gobierno local. Y eso es básico en materia inmobiliaria. ¿Por qué? Porque va a depender de la riqueza, del recurso, la forma en que se va a mover y en que se van a crear las políticas para viabilizar y agilizar los procesos en determinadas provincias. Por ejemplo, las necesidades agrícolas, industriales que tiene Santiago no son las mismas de San Cristóbal, No. ni son las mismas de Higüey, ni son las mismas de Puerto Plata. Entonces debe haber un acercamiento de lo que son las instituciones intergubernamentales, de lo que es el sector privado, de lo que son los tribunales, a través de sus órganos superiores, diría yo, y aún de los tribunales locales, diálogos, encuentros para viabilizar realmente lo que es la economía. ¿Por qué? Porque no podemos trabajar de espaldas a una realidad que tiene el pueblo. Y el pueblo tiene necesidades. O sea, dicen los orientales que para gobernar no solo se debe escuchar lo que se oye, hay que ir más lejos. Hay que escuchar lo que no se oye y lo que no se ve, porque ahí está la clave. Hay que saber escuchar el clamor del pueblo. Y realmente la opinión, si tú haces un sondeo, una encuesta a los jueces, pero ¿hasta qué punto estamos afectados de las valoraciones, de las tributaciones y de no tener los procedimientos eficaces que permitan tomar decisiones rápidas y oportunas y verdaderamente garantizar y tutelar los derechos de propiedad? Eso es que no hace falta. Esas invasiones, todas esas informalidades, si nos dan herramientas, se puede. Este país es maravilloso, este es el mejor país del mundo, aquí hay mucha gente buena. Tú la notas en sus audiencias, que hay muchas personas con mucho valor. Pero realmente tienen que darnos las herramientas necesarias. Debe seguirse un modelo económico, o si no, si tienen dudas, deben redefinirlo, reafirmarlo. Magistrada, el programa se está terminando y la verdad es que has hecho un programa de verdad, sumamente fecundo y un excelentísimo aporte, sin lugar a dudas. Pero no quiero terminar el programa sin que nos refiramos al componente humano, a los jueces. Cuando yo lo veo a ustedes, yo tengo a un hermano que es juez, y bueno, a usted la conozco de hace mucho, y tengo muchísimos amigos jueces, y la verdad que ustedes tienen vocación al martirio, ya yo llegué a esa conclusión. Los recursos, por ejemplo, porque tampoco ustedes están obligados a lo imposible. Faltan 101 tribunales, que inclusive están creados por ley a nivel nacional. Hacen falta jueces, hace falta tecnología. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que ustedes primero le asignen los fondos y segundo se sigan preparando, porque de eso es lo que se trata? Bueno, realmente ahí entra... Dios mío, qué difícil se ha hecho esto. Lo que es el presupuesto. No, pero eso no tiene perdón de Dios. ¿Qué corresponde? O sea, ahí ya eso sería cuestiones de las altas instancias, que realmente tendrán que tomar las medidas del lugar y que entiendan pertinentes, pero es una necesidad. No tenemos los recursos necesarios para crear esos tribunales,
para seguir trabajando. El esfuerzo que está haciendo el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como el Consejo, la Suprema Corte en pleno, es extraordinario. Porque realmente con la falta de personal y recursos que se está manejando, eso es increíble. Entiendo que esa parte debe quedar clara. Tanto como se necesita ordenar el territorio, se necesita ordenar los presupuestos, sí, que generalmente son afectados, son recortados en lo que es la Suprema Corte de Justicia. No, y hay una realidad, o sea, es verdad que la salud es lo primero, pero para las personas entienden que lo segundo es la justicia, lo justo, después viene la educación, pero la justicia es lo segundo. Sí, así es. Entonces quiera Dios que en el presupuesto del 2014 le asignen al Poder Judicial por lo menos lo que por ley le corresponde. Magistrada, el tiempo se agotó. Y en nombre de la Fundación, la verdad es que le agradezco y la felicito porque ha dado una verdadera cátedra de todo lo que tiene que ver con el derecho registral, la jurisdicción inmobiliaria. Has hecho un gran aporte en honor a la verdad. Así que muchísimas gracias por haber correspondido en esta ocasión al conversatorio de la Fundación Institucional y de Justicia. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad y gracias al público televidente por su atención. Muchas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces. Las primeras inquietudes jurídicas y de alguna forma no se había ordenado una visión, cosa que